Al despertar, al despertar. Hola, buenos días. Bienvenidos a la entrevista del día aquí en Al Despertar de GAFA TV Ecuador. En la sierra y el oriente ecuatoriano han comenzado las clases. Ha iniciado el año lectivo 2023-2024. Para lo cual he invitado para analizar este tema para que nos cuente cuál es la realidad de la educación ecuatoriana a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, la maestra Isabel Vargas. Buenos días, maestra, bienvenida a GAFA TV. Cuéntenos así para introducir cómo inicia, cómo encuentra a la educación ecuatoriana este inicio del año lectivo. Por favor, buenos días. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, los padres de familia que tenemos a nuestros hijos en la escuela pública, vemos que este año no es nada diferente a los años anteriores. Tenemos las mismas deficiencias bueno, pues estamos con un gobierno agónico, un gobierno neoliberal que no ha ejecutado todo el presupuesto para lo que es educación y que en el caso de la inversión anual apenas ha ocupado el 28%, tomando en cuenta que ya tuvimos un inicio del año lectivo en el régimen Costa, en donde se inició con inundaciones, inclusive de manera virtual en algunas escuelas, en algunas instituciones, no solamente por el fenómeno de la naturaleza, sino también por el tema de la seguridad. Aquí en la sierra iniciamos ya desde la semana anterior el año escolar y nos encontramos igual con menos conserjes, menos guardias, menos profesores. La planta docente que teníamos al 23 de octubre del 2022, 162,000 docentes. A la fecha de hoy que acabo de imprimir de la página del propio ministerio, tenemos 147,000 docentes, es decir, la planta docente ha bajado y todo esto es porque el gobierno dice no tener dinero y no se está reemplazando los docentes que renuncian, los docentes que fallecen, los docentes que se jubilan, no son reemplazados. Y con la nueva malla curricular, con el nuevo horario, inclusive que se reduce las horas de educación física de inglés, han salido un buen número de maestros del sistema fiscal, es decir, la propaganda que dice que más de 4,000 están ingresando al magisterio, eso realmente es pura demagogia, solamente cifras, porque la realidad está demostrada y con documentos que no es así. ¿Eso qué significa para la educación ecuatoriana? ¿Qué significa para los estudiantes, para los docentes, para los padres de familia en términos reales? Esa reducción de presupuesto, esa falta de docentes y todas esas calamidades que usted ha descrito esta mañana. Bueno, eso afecta directamente en el proceso de aprendizaje, obviamente, porque si nosotros estamos con aulas de 40 en adelante, no hay óptimas condiciones. Recordemos que luego de la pandemia, de cada 10 hogares, 7 tienen problemas emocionales. Eso lo dice estudios no solamente internos, sino también lo dice la UNESCO en sus investigaciones realizadas. Y esto genera obviamente dificultades en el comportamiento de los estudiantes y por lo tanto tener más de 40 estudiantes por aula realmente no nos está ayudando. Los padres de familia debemos unirnos, no solamente los padres de familia, sino la comunidad educativa, para exigir calidad de la educación. ¿En qué más nos afecta? Nos afecta en que la falta de la ejecución del presupuesto no permite ejecutar la ley. Por ejemplo, la ley nos dice que cada año debe aumentarse progresivamente los profesionales de ese, donde están los psicólogos educativos, los psicólogos clínicos, los trabajadores sociales. Y eso no lo han hecho. La ley está vigente desde el año 2021. Si bien es cierto, hubo una demanda de inconstitucionalidad, pero a ciertos artículos, no a toda la ley. Entonces, ¿qué está pasando con esta falta de ejecución?
educación necesitamos profesionales en el departamento de ese. Y también las condiciones laborales. La OIT nos dice claramente que si no hay óptimas condiciones laborales para los docentes, es imposible una transformación educativa. Maestra, a eso habrá que agregar que un buen número de padres de familia, madres de familia no tienen trabajo. El costo de los útiles escolares, del transporte, de los uniformes, matrículas. Habrá casos de unidades educativas, de escuelas, de colegios que pidan para pagar al profesor X, para pagar hasta de los servicios básicos, incluso para pagar a conserjes. ¿Cómo está la situación de los padres de familia? ¿Qué conoce? ¿Qué le han dicho a usted? Porque ustedes como profesores también son padres de familia, pero ¿qué le han dicho a usted? Bueno, esa es una realidad que la vivimos día a día los que estamos en el aula y sabemos las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Y si nos ponemos a analizar en cifras, 2 millones de pobres han pasado a la extrema pobreza y el 40.2% de la población tiene una pobreza multidimensional, es decir, que no tienen servicios básicos, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso, es decir, a cosas, a la alimentación, a la vestimenta, y eso afecta a los padres de familia. Hay escuelas, hay instituciones que le están pidiendo dinero a los padres de familia para lo que es el mantenimiento, para lo que, es decir, la obligación que tiene el Estado se le ha trasladado al padre de familia, y con las famosas alianzas público-privados se le está dando la responsabilidad a ciertas empresas que obviamente tienen réditos, ¿no? No vamos a decir que están gratuitamente, son empresas que tienen réditos y que ahora son las encargadas de ayudar, de dar una mano de gato a ciertas instituciones, no a todas. Entonces sí hay la situación, la educación sí, como usted mismo lo dice, tenemos que ver de una manera integral, no solamente el tema pedagógico, no solamente la infraestructura, no solamente los maestros, sino el entorno del estudiante. Y para esto, este gobierno agónico, este gobierno que se va por su incapacidad para gobernar, no logró, por ejemplo, establecer el plan de reinserción escolar. A nosotros nos llama la atención, son 1.326 niños que en este año, en el año 2023, hasta la presente fecha, han sido aprehendidos delinquiendo junto con esas mafias organizadas. Pero no hay el plan de reinserción escolar, a pesar que la ley lo dice y le establece un tiempo, no lo han hecho. No hay el plan de nivelación pedagógica, no hay el plan para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito escolar. Y este plan de erradicación va mucho más allá de coger a 2 estudiantes, a lo mejor que están agrediéndose, sino que va más allá, tiene que ir justamente hacia los hogares para ver cuál es la causa del comportamiento. Entonces, si es la pobreza, si es la violencia intrafamiliar, es decir, descubrir qué es lo que está pasando en el entorno del estudiante y, bueno, establecer zonas de riesgo. Y aquí tiene una gran responsabilidad Defensoría del Pueblo, los consejos cantonales de defensa de los derechos del niño, porque tenían que haber inclusive ya establecido el observatorio de violencia escolar. Solamente cuando hay casos que son socialmente denunciados, ahí sí aparecen y dicen vamos a hacer tal o cual cosa, pero pasa ya el boom y quedamos en nada. Aparte de eso, profesor, o sea, los gobiernos de turno no le toman a la educación como un asunto integral, ¿verdad? Pero ¿cómo anda? ¿Ya no hay libros gratuitos? ¿Cómo está el asunto del desayuno escolar, ese asunto? ¿Qué se le puede decir a la gente? Bueno, decirles que los textos hay que renovarlos cada 3 años mínimo, y eso dice ahora está establecido como una normativa. Pero este gobierno el 3 de agosto llama a una licitación y extrañamente invita
O sea, es al revés, ¿no? Es un concurso de lista corta que se les llama. Es decir, no es que llama y vienen las empresas a presentarse en el Ministerio de Educación, sino que el Ministerio de Educación les convoca a esas empresas para que puedan presentar las proformas para realizar guías. Pero lo van a hacer en 45 días. ¿Y cómo es que en 45 días van a tener un libro en las condiciones que se necesita realmente en lo que es el contenido, la redacción, la diagramación, etcétera, etcétera? Y lo hace, invita a 2 empresas que tienen relación entre sí y que eso está prohibido en el artículo 76, si mal no lo recuerdo, de la Ley Orgánica de Contratación Pública. Y a sabiendas de eso, la ministra hace 10 licitaciones, es decir, alrededor de $4 millones en estas empresas que nosotros hemos hecho la denuncia en Fiscalía, lo hemos hecho la denuncia en la Contraloría, porque hay ese posible peculado. Y justamente pues vamos a ir a ver qué es lo que está pasando con las denuncias y estas alertas que hemos hecho desde la Unión Nacional de Educadores, y que también han sido alertas que lo han hecho la Asociación de Editores del país. Yo también refería al asunto del desayuno escolar, todo eso. Recordamos, y con dolor y con rabia, que galletas se caducaron, que leche se caducaron, ¿verdad? En bodegas ahí dañándose, en un país pobre y con niños desnutridos. ¿Cómo anda eso? ¿Se ha corregido? ¿Hay desayuno escolar? Bueno, eso no se ha corregido, porque inclusive hay un estudio realizado, porque a más de las falencias de que hay las galletas con gusano, de que algunas leches vienen hecho pasta al interior, pero también hay un estudio que nos llama la atención que al contratar con las multinacionales, obviamente no es leche, es suero. Y eso no tiene ningún valor nutritivo. Y ahí existen estudios científicos con médicos que lo hicieron y que determinaron que más bien eso puede perjudicarles a la salud. Y no les está ayudando para alimentarse, para nutrirse, sino más bien hay aquí algo que, así como aumenta la desnutrición infantil, más se da obviamente en el sector indígena, pero también tenemos lo que es la obesidad infantil, que es otra manera de mal alimentarse. Pero ¿por qué se da? Y claro, se hacen investigaciones y así a ojo de buen cubero, claro, pues el carbohidrato es mucho más barato que los productos nutritivos, y esa es una de las razones por lo que ha aumentado la obesidad. Es decir, siempre va a relacionarse con la pobreza. Por eso es que tenemos como UNE, presentamos a la Asamblea que feneció un proyecto para la reforma de la Ley de Alimentación Escolar, y nosotros lo que proponemos es que se hable con cada uno de las comunidades, con los pequeños productores, con los pequeños lecheros, para que esta alimentación sea primero de la región, ¿no? Porque las galletas de esas es a todo el Ecuador, les guste o no les guste, sino que se hable de acuerdo a la fruta, inclusive estacionaria y todo, y que se hable con los pequeños productores, para que de esta manera se ayuda a los pequeños emprendedores y también se ayuda a que nuestros estudiantes estén nutridos. Bueno, vamos terminando y no podemos dejar de hablar. Estamos en elecciones, ¿verdad? El 15 de octubre próximo se elige a los nuevos mandatarios. ¿Ustedes qué expectativa tienen? He oído hablar al señor Noboa, su candidata a vicepresidente, que hay que privatizar la educación, ¿verdad? Ustedes ya tenemos una experiencia con el gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué expectativa tiene el magisterio respecto a las dos posturas y a lo que puede pasar con el próximo gobierno? Bueno, desde la Unión Nacional de Educadores hemos realizado nuestro Consejo Nacional, en donde estuvieron los presidentes provinciales, los presidentes cantonales, y también hemos realizado la reunión con el Frente Unitario de Trabajadores, y nuestra posición es clara. Nuestra posición es que ninguno de los dos nos representa. Lamentablemente, el pueblo ecuatoriano no tiene candidato, y basta ver sus programas de gobierno. El correísmo, ya sabemos, ya
ya conocemos cómo es que en educación fue una educación estandarizada, vertical, autoritaria, es decir, conductista, cuando nosotros necesitamos cambios, pero y los dos han afectado a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que quien le quitó el 40% del aporte del Estado al IES y que dijo que el IES estaba pero en auge, que tenía mucho dinero, fue Rafael Correa. Y en el plan de Noboa también establece que lo que la comisión de Guillermo Lazo, esa comisión ilegal, obviamente, está proponiendo los cambios en aportes del IES. El 15 de octubre, ¿cómo se va a manifestar la Unión Nacional de Educadores? Nuestro voto es nulo, porque ninguno de los dos nos representa. Muchísimas gracias a la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, la maestra Isabel Vargas, por haber comparecido en GAFA TV para hablarnos del inicio del año escolar en la Sierra y Oriente y para hablarnos brevemente respecto a su posición en torno a la segunda vuelta electoral. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.